donde participen también las niñas y las adolescentes, que es a quienes nos interesa involucrar precisamente en el mundo de la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener esta actividad que lleva por nombre Conversatorio Intergeneracional, nuestras pensadoras ancestras que nos inspiran para la investigación científica y humanística. Me voy a permitir encuadrar el evento platicándoles o contextualizándolos en por qué es importante involucrar a las niñas y las adolescentes en este tipo de actividades. Bueno, a pesar de que las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial, su rezago en términos de calidad de vida es evidente en comparación con la población masculina. Problemáticas como la violencia contra las mujeres, la desigualdad de género y la brecha salarial constituyen algunos de los mayores desafíos en materia de derechos humanos del mundo, y todas estas problemáticas nos toca vivirlas a las mujeres. Por muchos años, los prejuicios y los estereotipos de género han mantenido a niñas y a mujeres alejadas de la ciencia, y eso tiene que acabar. Actualmente, solo el 33% de quienes hacemos investigación en el mundo somos mujeres. En México, solo 3 de cada 10 personas que hacen ciencia somos mujeres. Aunque existen algunos esfuerzos institucionales para que más niñas y mujeres se apasionen de la ciencia y generen nuevo conocimiento, poco se habla de lo que pasa al interior de los hogares, al interior de las familias, ¿no? Y cómo nosotros como familia posibilitamos u obstaculizamos que niñas y adolescentes se sientan atraídas y apasionadas con la ciencia y la tecnología. El día de hoy tenemos el gusto de escuchar de cómo ancestras científicas inspiran la vida de 3 brillantes niñas, hijas de científicas y profesionistas que han sabido canalizar y acompañar esa motivación. Apostamos a que con esta actividad a cada una de ustedes en casa le quedará la tarea de hacer también esta labor de acompañamiento y mentoría, porque México necesita más ciencia. La ciencia necesita transformarse a un enfoque más humano, más ético, solidario, y esto solo será posible desde la incorporación de más mujeres en la ciencia. Entonces, me da muchísimo gusto presentar a la primera mancuerna que nos va a acompañar el día de hoy y que nos va a platicar sobre la historia de 3 brillantes científicas. Presento a la doctora Mariana Juárez Moreno, integrante de FEMU, ¿sí? Y a su hija Elsa Palomo Juárez. Ellas nos van a estar platicando de las biografías de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Maru Jackson, científicas en la NASA que inspiraron recientemente una película muy impactante. A ver si nos dan por ahí el nombre de la película para que podamos verla posteriormente también con nuestras hijas, y me parece que sería una actividad muy interesante. Entonces, querida Mariana, les cedo el uso de la voz para que puedan participar. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotras preparamos una presentación sobre 3 científicas de Estados Unidos, mujeres que trabajaron en la NASA, fueron las primeras mujeres matemáticas que trabajaron allá. Entonces les vamos a platicar un poco de la vida de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Y bueno, primero platicarles que ellas fueron tres matemáticas que eran conocidas como las computadoras humanas, porque fueron mujeres que con lápices, con reglas y con computadoras muy sencillas pudieron calcular ecuaciones muy complicadas que permitieron lanzar los cohetes al espacio y astronautas, ¿sí? Ellas participaron, gracias a sus ecuaciones, se pudo lanzar el primer cohete al espacio. Y bueno, ellas fueron mujeres muy brillantes en su generación. Y sí es muy importante platicar un poco sobre su historia. Por ser mujeres negras, pues ellas fueron relegadas y en un principio únicamente se les permitía dar clases en escuelas de matemáticas. Ya después ellas concursaron para entrar al laboratorio de la NASA. Y entrando ahí, pues también fueron discriminadas por el resto de las mujeres por ser
mujeres negras, porque en ese tiempo en Virginia había leyes que establecían que no podían compartir, por ejemplo, el mismo baño, los mismos espacios. Había mucho racismo en ese tiempo. Pero todos estos impedimentos, tanto en la parte social, en la parte familiar y en la parte, bueno, esto no impidió que ellas pudieran alcanzar sus sueños y destacar como científicas. Entonces vamos a platicar un poquito sobre cada una de ellas. Empezamos con Katherine Johnson. 1918 en Virginia Occidental. Katherine fue profesora y se tituló de la Universidad de Virginia. Ella se enteró que la National Advisory Committee for Aeronautics, la NACA, que después fue la NASA, buscaba mujeres afroamericanas para el Departamento de Guía y Navegación y presentó sus documentos en 1953, donde consiguió el puesto. Ella al principio entró en las computadoras de la West Area Computers del mismo lugar, supervisada por Dorothy Vaughan, y después pasó a la División de Investigación de Vuelo Langley. Allí ella calculó en 1959 la trayectoria del vuelo espacial de Alan Shepard, el primer estadounidense que viajó al espacio. Y en 1961 ella calculó la ventana de lanzamiento del proyecto Mercury, que es el primer programa espacial tripulado por Estados Unidos. Su mayor contribución fue lograr llevar al hombre a la Luna en la misión del Apolo 11. Ella calculó el momento preciso en que la sonda debía de abandonar la superficie de la Luna para que así pudiera alcanzar a engancharse al módulo de servicio. En 1971, en la misión de Apolo 13, sus ecuaciones y números ayudaron a que los tripulantes de la nave pudieran regresar a la Tierra después de una explosión en la nave. Ella es considerada la mejor computista de la NASA y en 2015 recibió la medalla presidencial del presidente Obama por su trabajo. Y yo les voy a hablar, ella nació en 1910 en Kansas y fue docente de matemáticas. Entró a la NASA en 1943. En ese momento estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esa época, en la industria aeronáutica de Estados Unidos, estaban solicitando personal especializado principalmente en el área de matemáticas y la aeronáutica. Al principio, ella fue asignada a la sección West Area Computers, que era un grupo de trabajo exclusivamente de mujeres matemáticas afroamericanas, y ella pues acabó siendo la que dirigía toda esta área. En 1949 ella fue la primera mujer negra que se convirtió en jefa de personal en la NASA. Y ella en su cargo pues era supervisora y directora de esta área de la West Area Computers, y también estaba preocupada por la situación de las mujeres empleadas, y ella defendió mucho los derechos laborales. En una entrevista que se le hizo en 1994, ella dijo que cambié lo que podía y lo que no pude lo sobrellevé. Platicando, bueno, todas estas problemáticas que vivió de discriminación en su trabajo. Continuó en la NACA, que después se convirtió en la NASA. En 1971 se jubiló. Ella se especializó en computación y en Fortran, que es un lenguaje de programación de alto nivel adaptado al cálculo numérico y la computación científica. Y en 1962, la NASA le pidió verificar los resultados de computadoras electrónicas que calculaban la órbita de la Tierra del astronauta John Glenn, y la exactitud de los cálculos que ella hacía ayudó para que la NASA confiara en las nuevas computadoras. Y ella, bueno, contribuyó en el proyecto Solid Controlled Orbit Utility Test System. Este proyecto lo que hacía pues era lanzar vehículos que eran diseñados para colocar satélites en la órbita alrededor de la Tierra. Fue, bueno, se le considera una mujer
con alta capacidad de aprendizaje y adaptación, porque cuando llegaron las primeras computadoras a la NASA, en lugar de sentirse amenazada o preocupada, lo que hizo pues fue enseñar a aprender a utilizarlas y convertir a las computadoras en sus aliadas. Y por último vamos a hablar sobre Mary Jackson. Ella nació en Hampton, Virginia en 1921. Ella pasó casi toda su vida en Langley. Al querer entrar a la universidad, su familia no estaba de acuerdo y en la universidad no la querían aceptar porque era una universidad solo considerada para los blancos. Ella llevó a los juzgados a su petición y logró ser la primera mujer afroamericana en ser aceptada y graduarse de ingeniería. En 1958, ella fue la primera ingeniera negra en la NASA. Ella se especializó en analizar los datos del túnel del viento y en experimentos de vuelo en la división de aerodinámica subsónico-transónica. Su objetivo era entender el flujo del aire, también las fuerzas de empuje y resistencia, y publicó una docena de artículos científicos sobre esto. Al final de su carrera, ella se dedicó a fomentar la contratación y promoción de la mujer en la NASA desde la Oficina de Programas de Igualdad de Oportunidades y Discriminación Positiva. Además de que ella fue muy conocida por ayudar a niños y niñas a crear un túnel de viento en miniatura. Y aquí agregamos unas imágenes sobre ella. Y bueno, para finalizar, pues les quisimos compartir la historia de estas tres grandes mujeres porque consideramos que ellas se enfrentaron a grandes desafíos en su tiempo y lo que hicieron pues fue forjar alianzas y usar su inteligencia para cambiar tanto sus propias vidas como la vida de otras mujeres y el futuro de su país. Entonces consideramos que fueron unas grandes científicas y les agradecemos mucho su atención. Por nuestra parte sería todo. Gracias, Mariana. Gracias, Elsa. Bueno, pues ahora nos gustaría que nos platicaran un poquito cómo fue este proceso de preparar este material para compartir con nosotros. Elsa, ¿qué onda con tu mami? ¿Cómo te invitó a participar en esta actividad? ¿Qué piensas de esta actividad en la que participaste? ¿Fue voluntario o tu mamá te presionó? Platícanos, Elsa. Pues ella me comentó sobre esto y ella me dijo las mujeres de las que íbamos a hablar y yo estuve de acuerdo y yo le ayudé a hacer la presentación. ¿Te gustó? Y sí me gustó mucho trabajar con ella, sí lo disfruté. Muy bien, Elsa. Oye, Elsa, y bueno, tu mami eligió estas tres científicas. ¿Tú sabías de ellas? ¿Sabías lo que habían hecho estas mujeres? ¿Ya las conocías o para ti fue nuevo conocerlas? Fue nuevo. Yo tuve, bueno, de la información que ella me mandó, fui leyendo de cada una y sí, se me hizo muy interesante lo que hicieron. Ok. Y Elsa, en tu experiencia, porque ahorita yo hablaba un poquito de las dificultades de las niñas para verse como científicas, para verse dentro de la ciencia. En tu experiencia, Elsa, ¿has pensado alguna vez en dedicarte a la ciencia, en hacer investigación, en hacer a lo mejor un poco este tipo de actividades? Te escucho, Elsa. Pues yo diría que sí, de grande quiero convertirme en médica, entonces supongo que pues sí lleva en relación a eso de investigar. Ok, esa era otra pregunta que te iba a hacer. ¿Qué área te llamaba la atención? ¿Dónde sentías tu afinidad para generar conocimiento? Y ya me dices que es en el área de la salud, ¿verdad? ¿Y qué te dice tu mamá cuando le hablas de ser médica? ¿Compartes estos sueños con ella? ¿Has platicado con tu mamá de qué quieres ser de grande?
ella está de acuerdo con... Como que se nos corta el internet un poquito. Ok, pues muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, doctora Mariana, por compartir esta actividad con nosotros. Y ahorita, bueno, vamos a dar paso a la otra mancuerna y ver qué preguntas hace el público sobre lo que nos acaban de platicar. Gracias. A ver, entonces vamos a presentar a la segunda mancuerna, que es la doctora Claudia Rocha Valverde y su hija Valentina Herrera Rocha. Ellas nos estarían presentando a una médica que vivió por ahí entre el siglo XIX y XX, Anandi Gopal Yoshi. Entonces, ¿ya estará completa la mancuerna, doctora Rocha? Ya está completa la mancuerna, nada más que tengo un problema ahora para compartir la presentación por el tipo de compu que tengo y Vale también creo que está en un celular. Jessica, ¿te puedo mandar la presentación? Sí, claro que sí. ¿Y tú la puedes compartir, por favor? Sí. ¿Tienes mi correo, Claudia? No Si no, malita. ahorita te mando un mensajito por WhatsApp. Mientras entonces damos paso a la siguiente, a la otra mancuerna. Sí, para me parece muy bien. Aprovechando el tiempo, gracias, Claudia. Muchas gracias, sí. Maestra Claudia Moreno Huerta, ¿andará por ahí ya preparadas junto con Mónica? Sí, buenas tardes, listas. Perfecto. Bueno, pues entonces las presento, la maestra Claudia Moreno Huerta, integrante de FEMU, y su hija Mónica Mirabal Moreno. Ellas nos van a estar platicando de una filósofa feminista mucho más contemporánea, que es Celia Moros Puente. Entonces, pues adelante, les cedo el uso de la voz para que nos platiquen qué investigaron sobre esta importante científica. Gracias, doctora. También tenemos por ahí una presentación, no sé si te la compartimos. Sí, si nos pueden apoyar para que pueda compartir la maestra Claudia, ya la estamos viendo, Claudia. Pero necesito que sea pantalla completa. Ahí está. Perfecto, ahí ya la vemos completa. Ahí estamos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Es un gusto estar en este foro y permitiendo que seamos mujeres adultas y mujeres niñas las que podamos juntas compartir esta aventura. Ella es Mónica Mirabal, mi hija, tiene 12 años. Yo soy Claudia Moreno y he orientado mi profesión en el ámbito de la comunicación. Mónica está en primero de secundaria y pues aquí estamos presentando a Celia Moros. Bien. Celia Moros Puente, maestra de la sospecha, idea, acción y discurso. Bien, con la frase que queremos partir en esta charla es precisamente de la persona con la que estamos refiriendo todo nuestro trabajo y es orientada a que el feminismo se arme del poder de la definición, poder que de suyo no es intrínsecamente masculino. Semblanza. Celia Moros Puente es española. Nació en Valencia el 18 de mayo de 1945. Es filósofa de formación, escritora por oficio y consolidada teórica del feminismo. Entre 1976 y 1985 ganó la plaza de profesora titular de Historia de la Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. En 1985, ella imparte cátedra en la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Filosofía 4. Es hasta 1988, cuando forma un núcleo de investigadoras en las cuales arma un grupo de teóricas feministas que actualmente son las que están más activas en la materia. Luego, posteriormente, forma un seminario llamado
el Seminario Permanente de Feminismo e Ilustración, ahí mismo en la Universidad Complutense de Madrid. En 1991 fundó el curso de Historia de la Teoría Feminista del Instituto de Investigaciones Humanísticas, que dirigió hasta 2005. Entre 1989 y 1993, Celia Amorós es directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense. Las líneas de investigación que desarrolló en la Complutense fue Filosofía y Feminismo, Ilustración y Posmodernidad, y Multiculturalismo y Feminismo. Entre 1993 y 95 es profesora visitante en diferentes, bueno, en este caso fue en el Centro Minda de Gunsburg Center for European. ¿Cómo lo pronunciarías, Bonnie? Porque yo no soy tan experta en el inglés. European. Ajá. ¿Estudios? European Studies, Cambridge, Massachusetts. Muy bien. Desde 1995, entonces, comienza a impartir cursos y seminarios en América Latina. En 1997, ya en España, dirige el proyecto de investigación Feminismo, Ilustración y Posmodernidad y publica Tiempo de Feminismo, sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad. En el año 2000 publica Diáspora y Apocalipsis, estudios sobre el nomadismo, de Jean-Paul Sartre. En 2006 se convirtió en la primera mujer que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo por su obra La Gran Diferencia y sus pequeñas consecuencias para la lucha de las mujeres. De 2008 es su título Mujeres e Imaginarios de la globalización, reflexiones para una agenda teórica global del feminismo. Entre 2008 y 2011 dirige el proyecto de investigación Las mujeres como sujetos emergentes en la era de la globalización y publica Vetas de Ilustración, reflexiones sobre feminismo e islam. Es 2009. En 2010, Celia Amorós se jubila como catedrática de Filosofía de la Universidad de Educación a Distancia, cátedra que había obtenido años antes y desde entonces vive en Valencia. Su última publicación apareció en 2014 con el título Salomón no era sabio. Bien, ella sigue actualmente registrada como parte del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM. Feminismo filosófico y feminismo ilustrado son las ideas eje que organizan su producción científica, así como los conceptos orales de su posicionamiento intelectual. Deseamos compartirles 5 ideas que la doctora Amorós ha expuesto de manera extensa en diversas conferencias magistrales. 1. Prefiere referirse a la violencia patriarcal o sexista más que a una violencia de género. Ahí quisiera acotar que se refiere un poco al tema de que el término de género para ella es amplio y otra vez vuelve a de alguna manera dejar sin nombrar o sin ser nombrada la figura femenina o la figura de las mujeres, que en este caso son las que, por el tema de la historia patriarcal, son las que están siendo oprimidas y sometidas. 2. Afirma que conceptualizar es politizar. Dice entonces, en este sentido, que lo que tenemos que es comenzar a construir desde las ideas y a construir y a informar y a decir las cosas, porque si no decimos, si no colocamos una posición sobre nuestras ideas, entonces no vamos a poder colocarnos en el escenario de la política y de la confrontación, que es lo que se requiere. 3. En la violencia contra las mujeres, pasamos de la anécdota a la teoría en la violencia. En este caso, ella refiere que muchas veces se hablaba de un suceso esporádico o una situación que tenía que ver con una eventualidad, pero que llegó un momento en que se volvió algo tan constante y tan latente en diferentes espacios y situaciones, que se volvió un momento que ya era parte de la vida cotidiana hasta que se teorizó sobre el asunto. 4. La teoría feminista debería ser y formar parte del bagaje cultural de toda persona que se considera culta. Yo sé que esta aseveración para muchas personas puede causar ruido, pero en el sentido estricto para las feministas, creemos, estoy segura, que todas las personas que presumamos serlo,
pensamos que si no sabe alguien sobre perspectiva de igualdad de género y sobre la lucha, de la historia de la lucha feminista, no se puede calificar como una persona que sabe sobre que está informada fundamentalmente sobre las dinámicas culturales que se han vivido a lo largo de estos años. 5. La teoría feminista a la persona, muchos bienes proporciona. Este fue como un cántico que hizo en una conferencia, cuando al momento de que, después de hablar del tema de una persona culta, tiene que saber sobre temas de feminismo, dice, bueno, ¿y por qué no decir que la teoría feminista a la persona muchos bienes proporciona? Póngalo en práctica. Estos son algunos de sus premios y de sus distinciones a lo largo de su trayectoria. Son solamente algunos. Premio María Espinosa de Ensayo, 1980, al mejor artículo publicado sobre temas de feminismo y partidos políticos. Premio Nacional de Ensayo 2006 por su obra La Gran Diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres, concedido por primera vez a una mujer. Medalla a la promoción de los valores de igualdad en 2011 y Premio Clara Campoamor 2016. Y en este caso, no queremos tampoco abarcar mucho, pero es necesario hacer una aproximación a su obra desde la comunicación, que es el campo donde yo les introduje, es donde me desenvuelvo y donde me interesa mucho articular el pensamiento precisamente de lo que esta gran filósofa, historiadora, investigadora feminista nos aporta. Bien, ahí, Moni, me gustaría muchísimo que tú fueras la que describiera el texto y yo un poquito desarrollar lo que hablo. Pues Celia Morós es una filósofa que va tomando cada parte del pensamiento y lo piensa, cada uno lo analiza, le da un significado diferente, lo transforma y nos permite reflexionar, nos permite pensar de la ciencia desde ese punto sobre varios puntos de vista, tal vez de duda, por eso la llamamos la maestra de la sospecha, porque duda siempre de todos los ámbitos en los que la podemos percibir. Exacto, que se refiere un poco más al sentido histórico, desde la ilustración o de la referencia de la ilustración, que es desde donde parte su estudio. En este caso, lo que nosotros hacemos es una particular interpretación en donde le da un poder discursivo, lo hemos expresado, lo hemos descrito en 3 niveles. La palabra como creación, ella dice, nosotros decimos, perdón, la palabra como creación es nuestro planteamiento. A lo que nosotros planteamos, ella dice, de donde nosotros sacamos la fundamentación, para que haya discriminación debe haber una idea, un concepto universalizador que luego se regatea en su aplicación a un colectivo. Es decir, ella decía, ¿de quién es ese concepto? ¿Sí? ¿A quién se le atribuye? ¿O cómo es posible que tú califiques o nombres algo y ese algo no se aplique de manera colectiva o sea aplicado a contentillo de lo que se requiera? La palabra como dominación y reproducción. En este caso, hablamos de lenguaje, educación, reproducción cultural. Y luego, educación, discurso, poder. Una vez que la genealogía patriarcal ha entrado en su crisis radical, que es lo que creemos bueno, no nosotros, sino que es lo que plantea Celia Morós, ella propone que la crítica de la razón patriarcal puede especificarse en una de sus direcciones como crítica de sabidurías patriarcales. Es decir, hace referencia a que precisamente desde la época de la Ilustración, todos los discursos que fueron construidos tenían como centro al hombre, y ahí, en ese discurso en donde también se hablaba de igualdad y de fraternidad y de respeto, era donde precisamente la mujer no aparecía. La palabra como liberación, el lenguaje como campo de batalla cultural. Bien, aquí, si hablamos de que existimos, entonces hacemos, pensamos
y decimos desde lo que significamos. Es decir, no podemos hablar de un significado si ese significado no ha sido conceptualizado e ideado. Ahí Celia Amorós sabe que, como afirma, tomamos a otro filósofo muy vigente, Yuval Noah Harari, los ideales u órdenes imaginados de libertad, como que se pusieron de acuerdo, nada más que aquí el filósofo unos años después, o muchos años después, libertad e igualdad que sedimentaron filosóficamente la Revolución Francesa y antes la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, conllevan una profunda contradicción histórica, no resuelta todavía. Efectivamente, la Ilustración europea, puesta en escena por primera vez en la América conquistada por los ingleses, no termina por encontrar una explicación lógica. Si somos iguales, inhibes mi derecho a la libertad de ser superior a ti. Si somos libres para ser desiguales, la igualdad seguirá siendo siempre un ideal incumplido. Sí, tiene razón. Celia Amorós lo sabe y lo denuncia. Desde la ciencia filosófica, esta que desciende de las ideas para tejer relaciones humanas que a su vez se han de transformar en palabra y discurso liberador. Celia Amorós renuncia a la libertad y a la igualdad ilustradas en tanto letra muerta, de un enciclopedismo que ignoró siempre a la mujer. Ella pide nuevas definiciones, renombrar lo nombrado para que la percepción cambie y con esto cambie el mundo. Ella nos traza, con su obra, el horizonte de un nuevo movimiento. Y, por supuesto, un nuevo movimiento ilustrado, que parta de la palabra para alumbrar relaciones que engendren ideas inéditas, o que desde una idea revolucionaria se crea un discurso capaz de transformar la manera en que la humanidad interactúa, o acaso unas relaciones reconstruidas desde un discurso fresco y nuevo que deviene ideas de incontenible fuerza revolucionaria. Y aquí nuestra conclusión. ¿Qué tiene que ver? Hablamos de un planteamiento basado en un modelo del doctor José Luis Piñuel, en donde habla de la construcción de un sistema cognitivo, de un sistema social y de un sistema de comunicación, en donde interactúan de manera automática y de manera lineal, es decir, no es primero uno ni otro, se dan de manera simultánea. En el sistema cognitivo, las mujeres como idea, ¿qué se piensa sobre ellas o qué se conceptualiza sobre ellas? En el sistema social, ¿qué hacen las mujeres con sus relaciones o las personas que se relacionan con las mujeres? Todo tipo de personas. Y en el sistema de comunicación, las mujeres como palabra, discurso o sentido, es decir, ¿qué de lo que decimos y hacemos, qué de lo que hacemos y tenemos como construcción de idea es lo que reproducimos y expresamos? Es como se llevan a cabo las relaciones a partir de lo que pensamos, lo que decimos. Exacto. La herencia viva de Celia Amorós. La teoría feminista impulsada por Celia Amorós se vincula de manera orgánica, es decir, natural, con la teoría y la praxis de los movimientos sociales. La suya es una teoría crítica de la sociedad, nombrando y haciendo visible y pública la opresión hacia las mujeres, así de claro, así de explícito, porque Celia Amorós, la científica, la mujer, renuncia a los sofismas, a lo políticamente correcto, a disfrazar de tersura lo que es violento y cruel e injusto. Creo yo que ahí tuvo mucho que ver, Moni, el tema de que también formaba parte ella de los movimientos revolucionarios de sus épocas. O sea, ella fue de las grandes iniciadoras, no solamente de la teoría científica con perspectiva de género o orientada a estudios feministas, sino también fue una guerrillera de avanzada, como muchas de nosotras lo somos. Bien, Celia Amorós entonces también ha engendrado, lo creo totalmente desde mi fe filosófica, un nuevo paradigma, que por cierto lo he explorado y reconocido mucho más ahora que lo estábamos practicando y investigando. Ella crea una categoría propia y pone al descubierto el discurso sexista, racista y patriarcal en las voces del poder filosófico, científico y político. La filosofía de Celia es una filosofía emancipadora asociada con la libertad humana. Es decir, la planteamos como, perdón, no la planteamos nosotros, sino que ella nos la plantea a nosotras como una oportunidad para todas las personas feministas, las mujeres feministas que vamos y buscamos no solamente regresar a la historia para ver lo que sucedió, sino que para ver que con lo que sucedió,
qué podemos construir para que no se vuelvan o no se sigan construyendo o reproduciendo este tipo de discursos y de roles en las mujeres. Celia Amorós, a través de su obra, nos da respuestas profundas y sólidas a los 3 grandes cuestionamientos filosóficos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? El qué es la dimensión del contenido, es el sistema del conocimiento, el mundo de las ideas. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de lo que sabes? El cómo, la dimensión de la forma y el sistema social, el mundo de las relaciones, lo que hago, cómo lo hago, con quién lo hago. Y el para qué, la dimensión de la intención, el sistema de la comunicación y el mundo de los significados, lo que digo. Entonces, volvemos al planteamiento de nuestra conclusión. ¿Qué? De lo que sé, cómo de lo que hago y el para qué de lo que digo, como una forma de regresar a lo que fue, pero también de replantear lo que se puede hacer. Nos atrevemos a concluir que Celia Amorós, mediante toda su obra, ha hecho y está haciendo posible poner en circulación, mediante la búsqueda de una renovación discursiva, el ser filosófico de las mujeres, del feminismo, de la revolución que Entraña. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, Claudia. Gracias Moni, por compartir esto con nosotros. Pues quisiera platicar un poquito más, igual como lo hice con Elsie y con Mariana, cómo fue el proceso de seleccionar a su científica. Cuando nos la comunicaron, bueno, es una científica mucho más contemporánea, es filósofa, es más del área de las humanidades. Solemos pensar que son científicas las mujeres que se dedican más al área de la física, la matemática. Entonces, cuéntame, Moni, ¿cómo fue que seleccionaron a su ancestra científica? Mi mamá es especialista en todo el tema de la comunicación, de la ciencia, en ámbitos, además de físicos, como tú dices. Entonces me platicó sobre esta mujer, ya me llamó mucho la atención, porque al igual que Elsa, yo no lo conocía, por eso se me hizo una experiencia realmente enriquecedora, porque yo pude aprender de algo totalmente diferente y ahora puedo estar informada, puedo tener un pensamiento más crítico sobre el tema. Investigar sobre la vida de Celia te llevó a modificar en algo lo que tú creías que es una científica, o ya tenías como claridad de cómo es la vida o cómo es una científica? Sinceramente, yo ya conocía que habían diferentes tipos de científicas, entonces conocer su historia no hizo una gran diferencia en cómo lo percibo, pero pues claro que su historia personal única me sorprendió totalmente. Platícanos un poquito, así como desde tu pensamiento de adolescente, ¿cómo es una científica y qué hace? Yo pienso que uno de los objetivos de una científica es poder generar dudas, poder generar cuestionamientos. El resolverlos ya es un objetivo además, pero el poder plantear preguntas a su alrededor se me hace uno de los objetivos principales. Como digo, una científica es un trabajo muy importante dentro de su profesión. ¿Y cómo te imaginas que es la vida de una mujer científica? ¿Qué hacen? Yo creo que es realmente activa, porque es investigación tras investigación, informarse, cultivarse, tal vez entrar en esas aventuras que no siempre están acostumbradas, poder explorar nuevos espacios. ¿Te gustaría entrar al mundo de la ciencia? ¿Te gustaría ser científica o es algo que no te has planteado? Pues me llama la atención muchos ámbitos de ser científica, realmente no me lo he planteado como tal, pero al conocer más sobre esta científica y al informarme también de otras, ¿Qué áreas te gustan? ¿En qué año vas? En primero de secundaria. Me llama la atención el ámbito de la lingüística, es algo en lo que me considero buena, en el que he podido desarrollar mis habilidades, principalmente es lo que me llama la atención.
Muchas gracias. Nos dejas un Sí. muy buen sabor de boca de cómo vienen las generaciones que vienen atrás y que sin duda van a avanzar muchísimo y consolidar la participación de las mujeres en la ciencia. Ahora una pregunta para ti, Claudia. ¿Por qué elegir esta científica? Yo siempre he creído que como mamás, y aparte como científicas, nunca es nada al azar. Te pregunto, ¿por qué elegir a esta científica y qué querías transmitirle a Mónica con conocer esta historia de esta científica? La verdad fue, la verdad, porque tenemos que ser honestas entre nosotras. Fue accidental, y digo fue accidental porque estaba yo leyendo sobre temas de feminismo y estaba viendo un video de ella, una conferencia de ella, y amé su tono irreverente. Amé que fuera una mujer de 70 y tantos años, libre de expresar cuestionamientos frontales sobre situaciones históricas que siguen dañando a las mujeres. Me fascinó. Yo soy un poco frontal, soy un poco irreverente o mucho, pero solamente creo yo que me faltan muchísimos instrumentos para poder plantarme como ella y preguntarle a los gobiernos y preguntarle a los hombres y preguntarle a miles de contextos en donde la mujer todavía no está presente. Entonces, este fue el argumento principal. Me gustó su actitud irreverente, articulada con la formación científica, filosófica, que la solventaba. Tal vez no es una feminista que todo mundo diga, ya sé quién es, porque sí, a la vuelta. Pero lo que para mí, después de haber leído su historia y su biografía y su formación, lo más importante es que se regresó al pasado, a un pasado muy pasado, y nos está diciendo ahorita, tómenlo, úsenlo, porque ese usarlo ahorita les puede permitir a muchísimas volver a replantear la forma de comunicarnos, la forma de construirnos y la forma de hacer palabra entre nosotros sin necesidad de que sea desde el patriarcado donde tengamos que partir. O sea, ya no es desde ahí, es desde todas esas áreas donde no hemos sido consideradas. Esa es la valía para mí de su referencia sobre la filosofía ilustrada. Pues muchas gracias. Nos dejan, sin duda, con una gran satisfacción, ¿no? De ver cómo podemos hacer actividades que permitan a las niñas visibilizarse en esos espacios de construcción de ciencia, darse cuenta que las mujeres científicas no son tan extrañas, son mujeres como todas nosotras, mujeres que en su vida cotidiana, lo dijo muy bien Mónica, ¿no? Simplemente se están pregunte y pregunte cosas. Y ya, si las responden o no, ese ya es el extra. Pero la cuestión es todo lo que te preguntas. Muchas gracias, nos dejan enganchadas con esta biografía. Vamos a seguir investigando sobre la científica. Gracias. Muchas gracias, doctora Jessica, muy amables. Pues bueno, vamos a pasar entonces con nuestra siguiente mancuerna, que sería la doctora Claudia Rocha Valverde, integrante FEMU, y su hija Valentina Herrera Rocha. Ellas nos van a estar presentando a una médica de entre los siglos XIX y XX, Anandi Gopal Joshi. Voy a compartir la pantalla. Si no has podido compartirla, ¿verdad, Claudia? Sí, por favor. Ok. Yo también me veo, ¿verdad? Sí. Ok. Listo. Ay, caray, tampoco puedo compartir, no sé, me está poniendo algo aquí la computadora. ¿Quieres mandármela, Jessica, a la presentación o...? Sí, déjame, te la comparto, porque no sé qué me está poniendo aquí la computadora. ¿Me puedes dar tu correo? Sí, ahorita Andrea? te lo paso por el chat o por el... Perfecto. ajá. Ok.
Creo que tiene que ver con la versión del PowerPoint, porque mi compu es un poco nueva y estas cosas a veces nos fallan Y no terriblemente. es por presumir, pero la mía también es un poco nueva. Y- Entonces Y puede me ser, pide cosas, sí. Pero a ver déjame, si... se lo mando Ujú. a Andrea. No me llega tu mensaje, Andrea. Lo dejé ahí en el chat. Ah, pero si quieres te lo mando al WhatsApp, es que ya no entendía. Es que me dijiste el WhatsApp, por eso lo buscaba ahí. Si no, déjame verlo acá. Y aquí está Jessie, Ya, Andy, ya lo andyvalderas23@gmail.com. Ahora, lo que tenemos es también algunas imágenes que sí pudimos rescatar, pero valdría la pena empezar. Jessie, si quieres que nos presentemos Valentina y yo para que sepan Sí, sí, quiénes adelante. somos. Entonces, Valentina, ¿tienes la voz, por favor? Claro. ¿Sí me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, pues yo voy a empezar presentando a mi mamá, la doctora Claudia Rocha Valverde, denotando como algunas trabajos suyos, ¿no? Y características. Tiene un posgrado en Historia del Arte, es una historiadora muy interesante. Yo desde pequeña he estado acompañándola en sus investigaciones en la Huasteca, en la región Huasteca. Recuerdo mucho las investigaciones sobre los voladores, sobre los textiles de las mujeres, mucho trabajo etnográfico de mujeres, ¿no? De las historias de las mujeres. Pues yo he vivido una parte de ese trabajo suyo interesante, ¿no? Sobre pues culturas que también me ha tocado vivir y me ha tocado estar cerca y ha sido muy bonita esa experiencia. Y bueno, lo que tenemos la pantalla lista. Yo les quiero decir que, bueno, Valentina es una joven de 19 años, está iniciando la carrera en antropología en la Universidad Autónoma de San Luis. Es una chica bastante inquieta, tiene muchos talentos. Por supuesto, no porque sea mi hija, ¿verdad? Tengo que decir cuáles son los talentos que tiene, porque además de ser también una chica interesante, ella es música, toca el piano, toca algunos instrumentos de cuerdas, le encanta, desde chiquita ha sido totalmente musical, es una gran pintora y fotógrafa, entonces sí hay algo ahí en el arte que le bulle desde que era pequeñita. Y efectivamente, desde que ella me acompañaba a hacer trabajo de campo, a veces se cansaba mucho porque iba desde muy chiquita, cuando yo estaba haciendo ya el doctorado, y a ella y a su hermano los llevaba yo a hacer trabajo de campo juntitos, y a veces sí toleraban, pero muchas otras veces pensé que los estaba vacunando en contra de las ciencias sociales y las humanidades. A mi hijo creo que sí lo vacuné en contra de eso, él eligió otra cosa, pero Valentina, bueno, miren, se fue por el lado de la antropología, está bastante interesada y tendida ahorita con muchas lecturas, pero además Valentina es feminista. Entonces, bueno, a esta chica ya la encuentran en las marchas y a veces haciendo pintas por ahí en las paredes. Esta es Valentina y bueno, ahora ella les va a explicar si lo logramos y si no, bueno, a lo mejor nos lo echamos a pelo, la presentación de esta mujer que elegimos. Sí, Ya te lo envié, Andy. ¿Te llegaría? No me llegó el correo, doctora. Estoy revisando y no me llegó. Entonces, ¿Se lo puedes enviar, Mándenmelo a mí, por Claudia? favor. Jessica, ¿puedes enviármelo? A ver, Sí. lo intento. Sí, doctora. Déjeme, lo intento. Bueno, mientras sucede todo esto, para no dejar como ese vacío, igual y podemos comenzar como, ¿por qué la elegimos, no? A esta científica, por lo menos. Esta fue una opción que mi mamá me presentó, juntas, ella me hizo la propuesta, ¿no? De aparecer en este foro.
Y pues yo estuve de acuerdo, me agradó la idea. Cada quien por su parte se puso a buscar como distintos nombres en la historia, ¿no? De mujeres. ¿Sabe qué? Perdón que te interrumpa. Ya no lo pude abrir. Claudia Rocha, ¿se lo podrías enviar tú a la doctora Oresta? Claro que sí. No sé por qué ya no momento. lo pude abrir. En este momento lo que les puedo mencionar es que ya le bajé ya es una versión un poco más viejita, a ver si se puede, pero aún así yo desde mi compu no logré abrirla. Entonces, a ver, doctora Oresta, va. Al correo de Gmail o del Colsan, doctora. El del Colsan es el que tengo ya esperando. Perdón por las vicisitudes, pero son cosas que no se pueden prever. No pueden faltar. Sí, porque nos hace falta adrenalina todo siempre. Enviado. Vamos a ver si se puede abrir. Yo creo que tiene que poderse desde una computadora que sea de una generación abajo, porque esto sí creo que algo tiene que ver. ¿Quieren que continuemos con la plática? Porque podemos ya empezar a decir algo, adelante. Sí, sigamos con la plática sobre cómo fue el proceso de seleccionar a esta científica. Ok, me perdí un poco en lo que estaba diciendo. Sí, pues llegamos a este nombre, bueno, mi mamá llegó a este nombre de Anandi Gopal Joshi y me lo propuso. Es una mujer, fue una mujer de la India del siglo XIX, ¿no? Ya un poquito alejado. Genial, ya se ve. Bueno, pues esta foto que tienen ahí es de Anandi Gopal Joshi. Estuve pensando en la razón por la que pues es ella y no otra científica que pues pudo haber sido cualquier otra, ¿no? Pero aunque muchas veces no sea tan visible este hecho, pues creo que es muy distinto a veces es muy distinto el discurso blanco, ¿no? A otro discurso, ¿no? De cualquiera que sea un no blanco en el mundo, ¿no? Y esto me refiero a las mujeres que no son tal vez europeas, ¿no? O de Estados Unidos. Y a veces esas voces, que no es que sean unas más importantes que las otras, pues viven realidades y contextos muy, muy distintos, ¿no? Creo que no es lo mismo una mujer hablando desde su posición tal vez europea a una mujer de los, entre comillas, pueblos conquistados de Latinoamérica, ¿no? O tal vez alguna mujer afroamericana o esta mujer del Medio Oriente, ¿no? Así que bueno. Así quieres iniciar tú, mamá, con el contexto. Sí, esto es muy importante porque se anunció también a esta mujer, Anandi Gopal Joshi, como una médica de entre siglos. Bueno, yo así lo propuse, pero fue un error porque en realidad ella no vivió en el siglo XXI, en el siglo XX, perdón. Nació en el siglo XIX y murió en el siglo XIX, y Valentina les va a contar un poco más de esta historia. Esto es el periodo exactamente de la colonia británica en la India, ¿no? Como ellos le llamaban la joya de la corona, ¿no? Que duró esta segunda mitad del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX. Esto tiene lugar en el subcontinente indio y, como sabemos, bueno, era una zona, esta parte asiática, que estaba habitada por gente que profesaba distintas religiones, y bueno, además había un sistema de castas muy
interesante para ser estudiado, pero eran castas, bueno, de jerarquías sociales también notoriamente marcadas. Entonces, este es el lugar, este es el momento histórico en el que nace ella, es la joya de la corona británica. Y Valentina, si quieres explicarnos ahora sí quién fue ella. Sí, pues, bueno, Anandi Gopal Joshi, como ya lo dijiste, su vida ocurrió entre 1865 y 1887, vivió muy poco tiempo. Esta científica lamentablemente vivió pues casi 22 años, nada más, ¿no? Una muy corta vida. Y bueno, Anandi, que su nombre originalmente era Yamuna, nació en una familia pues adinerada, una familia bien colocada hasta eso, ¿no? Nació en Kalyan, estado de Maharashtra, que está en la India, y pues su familia practicaba la religión brahmana hindú, o sea, pues un contexto un poco ortodoxo, ¿no? Su familia la casó a la muy temprana edad de los 9 años con una persona muchísimo mayor que ella, era un viudo que se llamaba Gopal Rao Joshi, pues de ahí, de producto de ese matrimonio, pues se le cambia el nombre a Yamuna por Anandibai. Anandibai es el nombre completo, Anandibai Gopal Rao Joshi, que pues lleva el nombre completo de su entonces esposo, y pues se va a vivir con él, ¿no? Este hombre le enseña desde muy pequeña a leer y hablar inglés. Anandi es una niña que tiene pues gran capacidad de aprendizaje, ¿no? Y es una chica muy aplicada. Según pues las fuentes que encontramos, este señor era un presunto defensor y apoyaba el derecho de la mujer, ¿no? Pero pues bueno, tuvo un hijo con ella cuando ella tenía apenas 14 años. Y lamentablemente ese hijo murió a los 10 días de nacido, todo por una mala atención médica, ¿no? Entonces, pues como sabrán, este hecho fue demasiado fuerte en la vida de Anandi, siendo ella tan pequeña, ¿no? Tan inmadura. Y a raíz de esta tragedia, pues decide estudiar medicina. Y pues fue su esposo quien le impulsó para empezar a inscribirse a universidades de Estados Unidos, pero pues había un precio, y era un precio alto, era un requisito alto, que era que para que ella entrara a esas instituciones norteamericanas, pues se tenía que convertir al cristianismo, ¿no? Y bueno, no ve la pantalla, ya la vi. Pues al mismo tiempo su historia empieza a ser un poco sonada en ciertas comunidades, y llega a una revista de Princeton que se llama Missionary Review, y esa revista pues es leída por una señora norteamericana llamada Theodosia Carpenter. Theodosia, al leer la historia de esta chica, pues queda conmovida y decide intervenir haciendo un intercambio de cartas con Anandi. Y pues esas cartas, más bien los sentires que se expresan en esas cartas, son, creo yo, muy importantes, porque no solo expresaba Anandi sus ambiciones académicas, ¿no? Por estudiar medicina. Todavía sigo en la diapositiva anterior. No solo expresaba eso, sino pues las preocupaciones que ella tenía por las mujeres en la India, ¿no? Las situaciones que se vivían, que ella misma vivió, y que pues la carta era ese reflejo de la vida tan cruda que ella había tenido hasta esa edad, ¿no? Ella era muy joven. Le habló del matrimonio temprano, la salud
de las mujeres, ¿no? Tan mal atendida, la religión hindú, y bueno, todo eso quedó en las cartas que supongo yo después fueron públicas porque pues fueron considerados textos muy, muy importantes para conocer el contexto en el que vivía las mujeres en la India en estas décadas, ¿no? Y pues bueno, resulta que cuando ella cumple 18 años, su esposo, por razones de trabajo, tiene que trasladarse a otro lugar del que viven, y pues Anandi aprovecha y toma la oportunidad de ir a vivir a Estados Unidos con la señora Carpenter, quien la recibe pues con mucho gusto y mucha calidez, porque para ese momento ellas dos ya habían construido un vínculo pues de apoyo mutuo y de, me gusta decir, pues un vínculo sororo, ¿no? A raíz de la historia de esta chica. Claro, antes de irse a los Estados Unidos, por esta razón que mencioné de el requisito que tenían estas universidades sobre que ella se convirtiera a la religión cristiana, pues incentivó mucho odio de pues ciertas comunidades en la India que ya sabían de este hecho, ¿no? Que ella se iba a ir a los Estados Unidos. Y pues surgieron muchas amenazas, iban a la propiedad de el esposo de Anandi a tirar estiércol en su casa, ¿no? Destrozos, muchas amenazas por esa traición religiosa, ¿no? Que creían que ella iba a hacer con tal de irse a los Estados Unidos, y pues obviamente todo esto le cayó peor a ella que a nadie, ¿no? Los prejuicios sociales de las mujeres pues estaban por los suelos, y luego una mujer que traicionara a su pueblo de forma religiosa pues estaba visto muy mal, ¿no? Muy mal visto. Y pues, bueno, Anandi ante esto pues se vio orillada. Aquí dice que ella tuvo la voluntad propia de ir a hablar, a dar su discurso, pero pues ciertamente, aunque no fuera así, ella se vio orillada a ir y expresar sus sentires en India, estando en India todavía antes de irse, sobre por qué es importante que una mujer pues ya trascienda estos límites sociales que se le imponen, ¿no? Y fue a un colegio que se llama Serampore College, que pues está en la India, a expresar pues estos sentires, ¿no? Sobre por qué es necesario que ella ya se vaya a Estados Unidos, y que quiere realizar sus estudios para regresar y hacer una escuela de medicina para mujeres, ¿no? Porque es importante que las mujeres ya salgan de ese hueco en el que las tienen. Y bueno, pues este discurso al final funciona, ¿no? Funciona de forma que recibe apoyo financiero de muchas comunidades, y es tal la felicitación que incluso el virrey de la colonia británica también creo que le da financiamiento, ¿no? a todo este viaje que ella tiene hacia los Estados Unidos. Y pues bueno, fue creo que la primera hindú en pisar los Estados Unidos, ¿no? Apenas ya en este siglo es apenas la primera mujer. Vale, perdón, y aquí tienes un fragmento muy interesante de una de las cartas que envió al Medical College para justificar su necesidad de volverse médica. Y es esto que aparece aquí en moradito, ¿te acuerdas? Es la determinación que me ha traído a su país contra la oposición de mis amigos, y mi casta debería de ser de gran ayuda para llevar a cabo el propósito para el que vine, es decir,
rendirle a las mujeres de mi pobre país la asistencia médica que lamentablemente necesitan, ya que en la actualidad prefieren morir antes que aceptar las manos de un médico de sexo masculino. Mi alma se mueve para ayudar a muchos que no pueden ayudarse a sí mismos. Sí, ese Y es bueno, un fragmento. y ya y pasando a la siguiente parte, la siguiente diapositiva, ya estamos terminando. Sí, vale, pues para antes de realizar este viaje ya se le había detectado a Nandi muchas fallas en su salud. Ella tosía mucho, tenía fiebres seguidas y aún así pues siguió su camino, ¿no? Hacia esa convicción de querer estudiar medicina. Y pues con todo y la enfermedad de la tuberculosis, que fue lo que se le detectó, se fue a Estados Unidos a estudiar. Y cuando terminó sus prácticas, bueno, cuando terminó sus estudios más bien, la tuberculosis ya estaba muy avanzada, pues se vio en la necesidad de regresar a la India, porque todavía estaba lo suficientemente bien como para regresar, ¿no? Pero pasó que en el viaje de regreso, el barco, los médicos del barco en el que ella se fue, no quisieron atenderla porque era una mujer morena, ¿no? Ya siendo ella muy famosa en el mundo, ¿no? Y en el mundo de la medicina, todavía se negaron a atenderla simplemente porque era morena, ¿no? Entonces, creo que esto deterioró muchísimo su salud, hizo que en el viaje empeorara y pues regresó con un malestar terrible. Y pues bueno, a finales de 1886 que llegó a casa como una heroína, ¿no? Ya después de haber realizado su tarea como médica, estaba a punto ya de ejercer ese conocimiento. La nombraron incluso Lady Doctora. Fue celebrada bueno, diría en toda la India, pero no, todavía pues habían muchas personas que no veían bien el hecho de que una mujer se saliera de su contexto social, ¿no? De su área, ¿no? En donde las mujeres estaban tan reprimidas. Y fue este el argumento que tuvo un médico tradicional que la iba a tratar para pues no tratarla, ¿no? Porque dijo que había traspasado los límites de la sociedad a la que pertenecía. Entonces, pues todos estos prejuicios y todas estas, al final, violencias, ¿no? Que se ejercieron contra ella de muchas formas, pues hicieron que la enfermedad que tenía, la tuberculosis, pues ganara al final, ¿no? Cuando iba a cumplir apenas 22 años, creo que apenas había ejercido unos meses de su conocimiento médico y pues no logró hacer mucho en cuanto a práctica. Ella, pues sí, ¿no? Murió a una edad muy temprana, pero pues no terminó nada más ahí, ¿no? El gobierno de Maharashtra, que es donde ella nació, otorga becas, de hecho, con su nombre a chicas que quieren realizarse en el ámbito de la medicina. Y pues sí, hizo muchos logros y motivó a muchas chicas a unirse a ese ámbito de la medicina, ¿no? Y que en esos momentos pues estaba tan tierra para las mujeres, ¿no? Y no solo en la medicina, sino pues en los derechos de la mujer. No sé si me salte algún dato que tú puedas recordar y yo no.
No, pues ya para finalizar, tendríamos que comentar que su nombre ha trascendido tanto, a pesar de la corta edad de esta mujer. Venus, la estrella Venus, tiene más de 800 cráteres y pudimos investigar que uno de los cráteres lleva el nombre de Yoshi, que es más bien su apellido de soltera, no Anandi, que es el que toma cuando se casa con este hombre viudo mayor que ella. Y sería todo por nuestra parte. Yo quise dejarle más tiempo a Valentina para que ella expusiera este trabajo que pudimos hacer juntos. Fue cortito, ¿no? Como la vida de Anandi. Y bueno, pues esperemos que haya sido de su interés. Lamentamos mucho todas las fallas tecnológicas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que, bueno, independientemente de las fallas tecnológicas, nos dejan muy enganchadas con el tema. Yo, en lo personal, no conocía la historia de Anandi y soy del área de la salud. Entonces, quiero preguntarles cómo supieron de ella, cómo llegaron a ella, porque no, en el área de la salud no es una científica que se nombre mucho. Entonces, platíquenos cómo fue que ustedes se enteraron de la existencia de esta científica. Sí, ahí platico yo un poco porque Valentina, como dijo en un principio, fue la científica que yo le propuse porque en algún momento nos juntamos a buscar a las científicas, a nuestra ancestra. Yo incluso, como te lo pregunté, Jessie, cuando oía la palabra ancestra, yo decía, tengo que rascar en mi familia hacia atrás si hay alguna científica de la que yo pueda hablar. Pero no, hay muchas historias, muchas aventuras, viajes y todo, pero no había científica. Entonces ya empezamos a buscar un poco en internet y nos aparecieron en todo momento estas mujeres de origen afrodescendiente americanas que participaron en la NASA. Incluso había una mujer muy interesante que fue astronauta. Entonces decíamos, bueno, pero un poquito más allá, ¿no? Yo quería también que fuera tal vez o latina, pero bueno, nos apareció eventualmente Anandi y fue interesante escogerla por el hecho de ser una mujer asiática que vivió tan poco tiempo en un periodo tan complejo. Si miramos a la India en este siglo XXI, es complejísimo el panorama. Imagínense entonces lo que era en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, bajo el dominio de la corona británica y además una corona británica victoriana, ¿no? Entonces, bueno, nos interesó mucho el personaje, supimos además, bueno, que ella venía de una familia acomodada y hay más historia. Se ha hecho creo que un video por ahí, debe estar en internet, no lo alcanzamos a rastrear, pero creo que hay como una película cortita y ya he seguido investigando un poco más y me parece que esta relación epistolar que tuvo con Theodosia Carpenter sí encontró algún fruto, alguna publicación, porque sí ha habido feministas que le han rascado bastante a la historia de esta mujer, ¿no? Entonces, al menos, si no bastante, un par de mujeres que sí han seguido su huella y han podido publicar otras cosas que todavía no he encontrado, pero sé que alguien ya la ha estudiado. Claro, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y es parte de nuestro compromiso feminista, también rastrear a estas mujeres y nombrarlas. Ahorita yo me llené de vergüenza, que es justo el área en donde me muevo y yo no había escuchado del caso de ella. Entonces hay que visibilizarlas, hay que visibilizar a las ancestras y también a las investigadoras contemporáneas, a nuestras colegas, hay que nombrarlas más, hay que citarlas más en los trabajos. Muchas gracias, doctora Claudia. Una pregunta para Valentina. Valentina, tú elegiste una mujer que es definitivamente de otra época histórica. ¿Crees que ha habido algún cambio en la actualidad respecto a cómo es para las mujeres insertarse en lo profesional, en la ciencia? ¿Cuáles serían los principales cambios que tú ves? Yo creo que sí ha habido cambios muy
muy importantes porque, para empezar, creo que ahorita, o sea, no podría nombrar como tal, por ejemplo, una comunidad científica de mujeres, ¿no? Porque creo que no, tal vez no la conozco bien, pero sé que existen, ¿no? Sé que ahora existen y así como existen de mujeres científicas, existen comunidades de mujeres en muchos ámbitos, profesionales, académicos o no académicos, ¿no? Y el hecho de saber que existen es lo que te, pues si no te da, te responde eso de si ha cambiado algo, pues claro, cuando ves a las mujeres juntas, pues significa que esos lazos se han ido, como dices tú, ¿no? Se han ido nombrando y el hecho de nombrarlos y decirlos y rescatar nombres, ¿no? Rescatar trabajos de esos nombres y sus historias de vida y sus experiencias, pues quiere decir que, que existe esa unión ahorita, ¿no? Y esas comunidades de mujeres que son tan, pues, con una energía tan distinta, ¿no? A las comunidades patriarcales. Y yo creo que sí ha cambiado mucho esas relaciones, esos saberes. Ok. ¿Cómo te imaginas tú que es la vida de una científica actualmente? Porque nos platicaste de una científica del siglo XIX. ¿Cómo imaginas que es hoy en día la vida de una científica, de una mujer que se inserta en la ciencia para producir conocimiento? Pues, por ejemplo, me acuerdo de algunas experiencias que he escuchado de pues las pocas científicas que conozco de mi entorno, ¿no? De sus experiencias. Creo que es muy distinto a cómo, a cómo eran las científicas antes, porque por un lado, el hecho de estar avanzando en estas, pues tal vez en las formas de comunicación, con el Internet, ocurren muchas formas de machismo también. Y por ejemplo, si antes las mujeres no podían ni siquiera ser doctoras, ahora las mujeres que sí son doctoras, pues tal vez están luchando por ser doctoras mientras están embarazadas, ¿no? Entonces, yo creo que sí se ha avanzado mucho en poder lograr tener esta posición de reconocimiento entre mujeres, ¿no? Y claro que también es importante el reconocimiento como del mundo en general, pero creo que entre mujeres es el mejor. Pero a la par, pues también crecen bueno, no crecen, sino hay nuevos obstáculos, ¿no? Ahora que pues sí pueden ocupar lugares que antes no podían y solo eran ocupados por hombres, pues ahora sí lo hacen con otras dificultades, ¿no? Que nos trae el mundo, el mundo nuevo. Sí, sí, definitivamente avanzamos, pero también enfrentamos otras dificultades, ¿no? Porque son espacios que están pensados para hombres. Entonces, yo creo que el reto precisamente es no adaptarnos, sino transformar esos espacios como mujeres. Muy, muy encantadas con tu presentación, Valentina, y la de tu mamá. Nos dio mucho gusto escucharlas y nos quedamos muy clavadas con esta historia. Vamos a seguir investigando, a ver qué más podemos investigar sobre esta grandiosa médica. Vamos a pasar al momento de las preguntas, ¿no? Que siempre es importante interactuar con las personas que nos acompañan. Pues hay muchas felicitaciones, ¿no? Les aplauden mucho. Yo creo que estamos todos muy contentos y creo que no va a ser la única vez que nos demos la oportunidad de escuchar a las jóvenes, ¿no? Porque tienen mucho que decirnos.
Bueno, aquí hay una pregunta para Mariana. ¿Consideras que el ejemplo de tu madre fue fundamental para el desarrollo de tu trayectoria? A ver, Mariana. Bueno, creo que mi mamá, pues ella, por el tiempo que me estuvo criando, por lo que yo he visto, ella lo que aprendí pues fue hacer lo que más amo y hacerlo con mucha pasión. Entonces, algo que me encantaba desde muy chiquita era leer. Entonces, me encantaba irme a la biblioteca desde la primaria en los recreos a leer mucho. Entonces, fue algo que me apasionó y que nunca he dejado de hacer. Entonces, creo que fue eso, el enseñarme a hacer las cosas pues con mucha pasión y a no dejarlo. Claro, cierto, Mariana. No, quizá nuestras madres no tuvieron las mismas oportunidades que nosotras de insertarse en el posgrado, de participar de manera activa en la ciencia, pero creo que todas las madres trascienden en nosotros y mucho de lo que hacemos tiene que ver con las actitudes que ellas tenían hacia nosotros cuando leíamos, cuando inventábamos, cuando preguntábamos. Gracias, Mariana. Bueno, aquí hay otra pregunta para Claudia Moreno. Claudia, preguntan, ¿quién te inició en la ciencia y en el feminismo? Y para su hija, o sea, para Moni, ¿existe alguna diferencia entre lo que percibes como el feminismo científico en la escuela y su traducción en lo cotidiano? Órale, la pregunta para Mónica está densa. Si quieres tú responde. No, por favor, tú. Es que son dos preguntas, Mónica. Primero responda tu mamá y luego respondes tú, o al revés. ¿Cómo quieres? Primero, no, ¿cómo me inicié en la ciencia? ¿Cómo decía la pregunta? Perdón. Sí, que cómo te iniciaste en la ciencia y en el feminismo. Sí, obvio, primero fue en el ámbito del conocimiento, porque pues fue la formación profesional y la formación de posgrado. La pregunta también es ¿quién te inició en el feminismo? En el feminismo. Ajá. No, pues digo, en la ciencia, la misma formación. No creo que haya una sola persona, son múltiples profesionistas del campo, de lo que yo me desarrollo. Licenciatura y posgrados, sin duda. Y ya luego lecturas. Y en el campo del feminismo, sin duda fue un tema accidental otra vez, fue un tema de accidentes. Gobierno del estado capacitó, y de esas veces que nadie quería ir, y pues que vaya Claudia porque pues como que es la única como que se anda en todos los moles. Y ahí voy yo y muchas cosas hicieron ruido y ahí comenzó todo. En ese ruido y en ese montón de dudas, dije, ¿cómo? ¿Dónde estaba esta realidad que nos estaba excluyendo? Moni. Claro. Todo muy accidentado en tu vida, Clau, pero también hay que tener la disposición, ¿no? Claro, adelante, Moni. De hecho. Yo creo que es muy importante saber que el feminismo en la escuela puede enseñarte mucho conocimiento, pero la diferencia es que tú al llevarla a cabo, entonces tú compartes tu conocimiento, lo puedes practicar, lo puedes llevar a cabo, es decir, puedes ayudar a las personas, puedes compartir lo que tú conoces. Yo creo que es una diferencia muy grande, porque entre lo que sabes y la práctica de hacer lo que tú sabes, puedes generar un cambio enorme. Como Celia Moros, que ella es una de sus ideas principales, o sea, del pensamiento científico feminista a la praxis. Entonces, yo creo que si ella al compartir su conocimiento ha ganado demasiados premios porque ha podido saber cómo organizar sus pensamientos, decirlos, como decíamos en la presentación, pensarlos, decirlos y relacionarse a través de ellos. Wow, te quiero para que me des unas clases, Mónica, de esto del feminismo. Me encanta cómo lo lees y cómo lo interpretas. Gracias. Y aquí hay otra pregunta de Minerva Betancourt para todas, que le gustaría conocer algunos detalles de las infancias de estas mujeres interesadas en la ciencia. Felicidades a todas.
Mine, está como muy general la pregunta. Si nos quieren contar algo, empezamos contigo, Claudia Rocha. ¿Qué nos puedes platicar de tu infancia y cómo tiene que ver tu infancia con que ahora te dediques a la ciencia? Oye, pero ¿se referirá a la infancia de las científicas que estamos presentando o de las presentadoras? Porque también dudé un poquito de la pregunta. Pues mira, así dice, me gustaría conocer algunos detalles de la infancia de estas mujeres interesadas en la ciencia. A ver, Minerva Betancourt, ¿te andas por aquí? Creo que Así, la soy. aquí estoy, aquí estoy. Ajá. Es que Adelante. déjenme decirles que yo cuando supe de esta convocatoria estaba muy interesada en hacer un trabajo sobre Beatriz de la Fuente y por más que busqué de Beatriz de la Fuente, historiadora del arte, no supe nada de la infancia y yo quería saber si ustedes encontraron datos sobre las infancias de estas científicas, pero no está de más conocer también la de nuestras propias científicas. Yo creo que eso es lo que valoro también mucho, que tú ya dijiste, Jessica, nuestras científicas, las que tenemos hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, Mine. Pues entonces a lo mejor recuperar en ese doble sentido, primero un poco hablar, si encontramos algo respecto a la infancia de las científicas que investigaron, y luego también responder qué aspectos de la infancia de ustedes creen que las marcaron de alguna manera o las dirigieron a que ahora se dediquen a la ciencia. ¿Empezamos contigo, Claudia? ¿Con Claudia la Moreno Rocha, o con la, es que tengo dos o con la Claudias. Rocha? Es que la Moreno ya tiene la mano alzada, pero déjenme comentar sencillamente, porque si no esto puede ser, creo que eterno también hablar de nuestras infancias, ¿no? Y ahora que estoy escuchando a Claudia Moreno y a su mancuerna, me encanta porque, bueno, cómo puede decantarse desde la infancia la posibilidad de ver más adelante lo que quiere ser, y hay destinos que se cumplen, ¿no? Destinos que están marcados desde que somos pequeñas, pero yo también creo que en el gran universo en el que vivimos, a mí no me tocó de pequeña saber que yo quería ser ni historiadora, ni nada de lo que ahora soy, ¿no? En realidad, bueno, pues sí, no tenía como eso tan claro, como vemos desde chicos a ciertas niñas que dicen, yo voy a ser bióloga, y lo dicen y lo hacen y siguen el camino. Yo no tuve ese destino tan marcado, tan notorio, ¿no? Y en cuanto a la joven que presentamos, pues empieza desde la infancia, pero es una mención tan insignificante, ¿no? Lo que tiene que ver con estas infancias de cómo una niña de los 9 años es casada, porque era una práctica común y sigue siendo una práctica común en la India y en México y en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, es esa parte, como una niña de 14 años tiene un hijo que muere a los 10 días, ¿no? Siendo esta joven madre que seguramente también estuvo en riesgo su vida por esa maternidad precoz, ¿no? Pero eso es lo que yo puedo decir, y mi hija Valentina, que podría hablar de su infancia, ya se salió porque tenía no sé cuánta carga de tarea y nos tuvo que abandonar y se disculpa porque tenía muchas lecturas pendientes, pero creo que Claudia Moreno, Mariana, estas mancuernas también tienen algo que contar. Gracias. Gracias, Claudia Rocha. Muchas gracias. Claudia Moreno, seguimos contigo. Gracias, Jessy. Yo sí investigué la historia de juventudes o infancias de Celia Amorós, pero tampoco encontré nada. Lamentablemente Internet no me ayudó mucho y tengo un amigo precisamente valenciano o de Valencia y no estaba en Valencia. Le dije, necesito que vayas a buscar a Celia Amorós a su casa porque ya solamente se la pasa en su casa. Buscaba una foto de ella, buscaba una declaración de ella, algo lindo para FEMU, novedoso, y no lo pude consolidar, primero por el tiempo, porque fue un poquito apresurado y de que la persona que podía ayudarme no estaba en Valencia. Y bueno, y de mis infancias, ni pensar siquiera en yo estar dentro del campo académico o generando o explorando conocimiento, y menos en materia de comunicación, que me fascina. Más lo que guardo como recuerdo positivo es que fue una mujer, mamá,
la que me dijo, estudia, estudia, estudia. Es la única forma en la que vas a poder ser libre e independiente. Y tal vez no sabía muy bien a qué se refería ella, porque no hubo formación ni siquiera de primaria terminal, pero el asunto de que ella insistiera, no solamente conmigo, sino con todos mis hermanos y hermanas, estudien para que sean libres y sepan tomar decisiones, o tomen sus propias decisiones. Eso a mí me encantó y fue lo que determinó, tengo que estudiar y tengo que formarme y tengo que ser libre, autónoma, independiente y sí, ahora ya dentro del campo del conocimiento, hacer que los demás hagan, pero en este caso para mí más, que las mujeres también hagan. Esa es mi enseñanza como niña mujer. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que nos puede compartir Mariana de las investigadoras, de las científicas que presentaron y ella de su propia experiencia. Adelante, Mariana. Pues yo estuve buscando mucho también sobre las infancias, pero no encontré nada. Todo cuenta a partir de la vida adulta o de la juventud, pero sí pareciera que se invisibiliza mucho pues esta niñez que es muy importante rescatarla. Y en lo personal, pues, tampoco sabía de la investigación hasta que estaba ya casi por salir de la universidad. Y cuando era chica, lo que me gustaba mucho, pues, era hacerme preguntas y la manera de investigar era con los libros. Entonces, creo que en los libros encontré, pues, unos grandes amigos, porque cuando estaba chiquita me costaba mucho hacer amigas y amigos, y con los libros, pues, era con la forma que me entretenía y me encantaba. Entonces, creo que, pues, fue como un buen inicio. Ok, pues ya nos queda ahí una idea para darle seguimiento. Hay que escribir nuestras memorias, hay que escribir cómo fueron nuestras infancias, porque parece que empezamos a existir hasta que empezamos a generar investigación. Y yo creo que es fundamental comprender en qué momento se detona esa curiosidad por la ciencia para poder impulsarla. Aquí hay una pregunta para Moni, otra pregunta para Moni, de Daniela Valderas. Dice, ¿cómo consideras que es la difusión de la ciencia para las mujeres en tu experiencia en las escuelas en las que has estudiado? ¿Qué cosas quisieras que cambiaran a favor de la difusión? Desde la experiencia que he tenido, ¿no se escucha? Sí se escucha, te escuchamos bien, Moni. Desde la experiencia que yo he tenido en mi escuela he podido observar que hay varios libros, hay medios de comunicación como radio, televisión y también sitios web. Yo creo que es una de las principales fuentes